Los sucesos acaecidos el 11 de mayo de 1997 no caerán en el olvido. Aquel día protagonizó uno de los enfrentamientos más emblemáticos en la carrera de Garry Kasparov, el gran maestro y campeón mundial de ajedrez. Y es que su oponente en aquella ocasión no era otro profesional o aspirante al título, sino un sistema experto de un superordenador desarrollado por la empresa IBM que recibió el apodo de Deep Blue. Un año antes, el impetuoso ajedrecista ruso había ganado esta máquina con un resultado de 4-2. Antes bien, la compañía se dispuso a mejorar la tecnología hasta el punto de lograr que fuera capaz de calcular la colosal cifra de 200 millones de posiciones por segundo. Tras una dramática e intensa batalla, ocurrió lo impensable. Kasparov fue derrotado, y como era de esperar, la noticia no tardó en dar la vuelta al mundo. Este momento histórico abrió un nuevo capítulo en nuestra concepción acerca de la relación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Como ya aclaré con todo lujo de detalles en la primera entrega de este documental, los avances en la IA representan mucho más que una proeza técnica. En adición, reclaman una indagación profunda sobre lo que significa ser humano. En aras de facilitar la comprensión al público, procederé a resumir las partes más relevantes de dicho vídeo y, de paso, refrescaré algunos conceptos que nos acompañarán también en el presente discurso. A modo de síntesis, consideramos la definición de Andras Kaplan y Michael Hanley como una de las más nítidas y unificadoras para describir la inteligencia en el contexto computacional. En líneas generales, un agente inteligente es un sistema que interpreta correctamente un conjunto de datos, aprende de ellos y utiliza dichos aprendizajes para completar encargos, lograr objetivos y maximizar su probabilidad de éxito a través de una adaptación flexible. Asimismo, mencionamos a una de las personalidades más importantes del siglo XX por ser uno de los padres de las ciencias de la computación y el precursor de la informática moderna, Alan Turing. Así pues, la afamada prueba de Turing consiste en un test que involucra a 3 participantes: una computadora, un interrogador y un individuo a modo de señuelo. La dinámica consiste en determinar si dicho interrogador es capaz de distinguir por medio de un conjunto de preguntas de cualquier índole quién es la máquina y quién es el humano vía teclado y pantalla. Por supuesto, el ordenador estaría autorizado a emplear cualquier estrategia que induzca al error en la distinción. El criterio de éxito en este examen se basa en la siguiente premisa. Si una proporción significativa de examinadores no pudiera cribar entre el sujeto real y la unidad de cómputo, entonces esta última constaría como una entidad pensante e inteligente. En el año 2014, un programa de inteligencia artificial denominado Eugene Gustman logró confundir a 1/3 de los jueces durante una implementación de la prueba de Turing al simular tanto la personalidad como el razonamiento de un adolescente de 13 años. En otras palabras, esta IA provocó que el 33% de los evaluadores no supieran si estaban interactuando con una máquina o con una persona. Ahora bien, este criterio no está exento de críticas. Para comenzar, el propio Alan señaló que un ordenador que debiera designarse como inteligente podría fracasar en su test en caso de que resultase incapaz de modelar exitosamente la conducta humana. Dicho de otro modo, cuantas más computadoras de facto inteligentes fallasen la prueba, menor sería la fiabilidad de la misma. Ahí reside precisamente una de las objeciones principales hacia este método. Su foco casi exclusivo en la aparente humanidad del comportamiento maquinal
podría pasar por alto la auténtica naturaleza de su inteligencia. Habida cuenta de ello, el teórico de la información John McCarthy recalcó esta idea de la siguiente manera: el éxito en la imitación de un comportamiento humano o el fracaso en la identificación de su origen artificial no son per se una garantía absoluta de la inteligencia de la entidad imitadora. A su vez, el fracaso en la imitación de un comportamiento humano o el éxito en la identificación de su origen artificial tampoco son garantía absoluta de su falta de inteligencia. Es por esto por lo que dejamos la puerta abierta a un abanico de cuestiones que trataremos el día de hoy. ¿Sería plausible afirmar que una computadora puede pensar? En caso afirmativo, ¿comprendería sus propios pensamientos? ¿Es concebible que un artefacto mecanizado posea mente, conciencia y estados mentales en un futuro? Bien, vayamos punto por punto. Noam Chomsky comentó en una rueda de prensa que debatir sobre la existencia del pensamiento artificial es un tanto estéril, puesto que extender el uso común de la palabra pensar para incluir a las máquinas consta como una decisión fundamentalmente arbitraria. Según el lingüista estadounidense, no hay una cuestión factual que determine si dicha postura es acertada o errónea, al igual que no hay una cuestión factual que determine si es acertado afirmar que los aviones vuelan o si es erróneo negar que los barcos nadan. Más bien, la discusión se fundamentaría en diferentes acepciones e interpretaciones lingüísticas. Con todo, esta simplificación parece obviar una disyuntiva crucial. ¿Bajo qué condiciones sería apropiado atribuir dicha facultad a una computadora? A grandes rasgos, el pensamiento engloba un conjunto de procesos cognitivos conscientes que pueden acaecer con independencia de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la deliberación, la formación de conceptos y la resolución de problemas, pero suelen incluirse además otras formas como la memoria, la imaginación o la consideración de ideas. En nuestra vida cotidiana, solemos emplear esta herramienta en situaciones tan dispares como elegir una película, reparar una bicicleta, organizar una fiesta, recordar una conversación o visualizar una travesía. Cuando se interpreta el término en un sentido más amplio, se hace referencia a cualquier evento mental, incluyendo esta vez tanto la percepción, verbigracia, al identificar el sabor, aroma y temperatura del café, como los procesos mentales inconscientes, verbigracia, el mecanismo de reconocimiento facial. Y cuando se interpreta el término en un sentido más práctico, uno ya no hace referencia a operaciones mentales en sí, sino a los estados psicológicos, productos cognitivos o sistemas conceptuales provocados por aquellas. Verbigracia, un recuerdo nostálgico, una melodía pegadiza, un relato literario, una obra artística, una teoría científica o una estrategia de juego. En resumen, es menester discernir entre el pensamiento y un pensamiento. Con el surgimiento de las computadoras, un buen número de teóricos trazó una serie de analogías entre la cognición humana y la operativa informática. De ahí que las ciencias cognitivas empezaran a aludir metafóricamente a la mente como un ordenador, un sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. Esta rama teórica se conoce como computacionalismo. Bajo este marco, la información puede estar codificada de manera diferente en el cerebro, pero los mismos procesos tendrían lugar allí también. Aunque los relatos contemporáneos se centran a menudo en las redes neuronales para sus analogías, el punto de vista tradicionalmente dominante define la computación en términos de máquinas de Turing.
Artefactos capaces de ejecutar cualquier algoritmo con base en principios muy básicos, como leer un símbolo de una celda, escribir un símbolo en una celda y efectuar instrucciones basadas en la lectura y escritura simbólica. De este modo, es posible realizar el razonamiento deductivo siguiendo las reglas de inferencia de la lógica formal, así como simular otras funciones mentales como el procesamiento del lenguaje, la toma de decisiones y el control motor. Pero la cosa no acaba ahí. El computacionalismo más radical no solo sugiere que el pensamiento es similar a la computación. En suma, se postula algo mucho más atrevido. Pensar es simplemente computar. En este sentido, el tratamiento informacional humano dependerá del hardware y las conexiones entre sistema nervioso central y periférico, y del software y los programas y rutinas que marcan la forma en la que se perciben, interpretan, recuerdan y sienten las vivencias pasadas, el contexto cultural, el entorno social, etc. Básicamente, el cerebro recibiría señales de entrada o inputs gracias a y a través de varios elementos del organismo: luz en los ojos, sonido en los oídos, calor en la piel, etc. Luego, la información sería transportada hacia distintas regiones cerebrales que interactúan entre sí a tiempo real. Véanse el área sensorial, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, etc., que procesan dichas entradas y responden con una señal de salida o output. Por ejemplo, un pensamiento, una conducta o una emoción. A pesar de que la analogía del cerebro con una máquina de cómputo tiene cierta atracción intuitiva, los expertos han señalado múltiples problemas a la hora de ofrecer una explicación más explícita tanto de lo que es la computación en sí como del acto de pensar entendido como una forma computacional. A luz de este apunte, el matemático Roger Penrose destacó que la informática presenta deficiencias inherentes que no capturan por entero los fundamentos de la cognición. Según el autor, no hay nada en el mundo que sea intrínsecamente un programa, y por consiguiente, el hecho de que ciertas dinámicas del cerebro-mente puedan describirse asimilándose al funcionamiento de un ordenador no tendría por qué explicar la complejidad de un proceso cognitivo. De hecho, el computacionalismo capta únicamente algunos aspectos del pensamiento, pero es incapaz de achacar otros. Por ejemplo, ninguna máquina es hasta ahora consciente de la realidad que le rodea ni de sí misma. Sí, quizás puedan fingir que lo son de forma directa o indirecta, pero eso no es lo mismo que serlo. Alan Turing expresó cierta resignación sobre los misterios de la conciencia, subrayando que estos no han de ser necesariamente resueltos para responder a la pregunta de si una unidad de cómputo puede pensar o no. Mientras imite conductas humanas, resuelva problemas y se adapte al entorno, ¿qué más da? ¿Por qué la conciencia debe ser una condición necesaria para la inteligencia, o al menos tenerse en cuenta? Bueno, pues algunos investigadores como Igor Alexander, Stan Franklin y Ron San creen que constituye un elemento esencial, pues esta facultad apunta a la experiencia familiar y cotidiana de tener un pensamiento en la mente, ya sea un concepto, una percepción, una intención, un plan o un sueño. No tener, más la experiencia de tener. De ahí que la vida consciente incida tácita y explícitamente a la forma en la que sabemos, entendemos, evaluamos, decimos o queremos algo. En efecto, el elenco de psicólogos propone que la propia advertencia de nuestro paraje mental añade una capa de reflexión más profunda a nuestro comportamiento. Una máquina puede aprender de forma automática, es decir, mejorar automáticamente su desempeño construyendo un modelo basado en la observación de datos
y utilizar dicho modelo como una hipótesis acerca del mundo y como una pieza de software orientada a la resolución de problemas. Sin embargo, lo que no es todavía capaz de hacer es experimentar su curso de aprendizaje con autoconciencia o subjetividad, integrando tanto vivencias como conocimientos a un sentido de yo o presencia consciente. Asimismo, los ajustes maquinales procuran la eficiencia conforme a una o varias tareas a partir de estructuras algorítmicas, pero no desde la emocionalidad. Por mucho que un dispositivo llegue a estar equipado con sensores perceptuales que permitan deducir variables, estados y fenómenos del medio exterior, incluyendo aquí la identificación de las emociones de otros seres vivos dentro del floreciente campo de la tecnología emocional, no existe aún ninguna entidad artificial que encarne las sensaciones y reacciones psicofisiológicas propias de la emoción. Por ejemplo, un ser humano puede configurar sus respuestas cognitivo-conductuales al ser consciente de que un pensamiento le provoca miedo, ansiedad o curiosidad, sin perjuicio de que el resultado derive finalmente en efectos indeseados. En cambio, las computadoras carecen de una noción de bienestar o malestar fuera del ámbito racional y codificable. Recapitulando, los críticos más avezados de la inteligencia artificial suelen poner el punto de mira en la metacognición autoconsciente, esto es, el acto de pensar conscientemente sobre el propio pensamiento. Dicho esto, cabría plantearse si es útil para el hombre que las máquinas tengan emociones, y en caso afirmativo, si semejante tarea es posible. En el ámbito práctico, el profesor de filosofía John Searle puntualizó: incluso si lográramos crear un programa informático con comportamientos idénticos a los de un humano, la investigación actual suele concentrarse en la capacidad de los dispositivos para manifestar comportamientos inteligentes más que en la posibilidad de que sean entes sintientes y conscientes. Y es que muchos investigadores operan bajo la hipótesis de la IA débil, IDEST, aquella modalidad que se centra típica y racionalmente en un área de conocimiento o marco de actividad particular sin poseer la conciencia, el razonamiento o la potencia para operar fuera de su dominio, en detrimento de la IA fuerte, IDEST, aquella modalidad cuya aspiración es construir sistemas capaces de pensar en su sentido íntegro, a saber, la generación de una entidad cuyas facultades intelectuales globales sean casi indistinguibles de las de un ser humano, o en su defecto, distinguibles por sus cualidades sobrehumanas. Sin lugar a dudas, los avances en inteligencia artificial débil parecen destinados al éxito. Solo hay que observar el mundo que nos rodea para apreciar su alto potencial con la mínima colaboración de un agente real. Reconocimiento de voz en asistentes virtuales como Siri, modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, generadores de imágenes por texto como DALL-E 3, sistemas de recomendación de contenido en plataformas como YouTube, sistemas de detección de fraudes en el sector bancario, robots industriales en las cadenas de montaje, software de diagnóstico médico en hospitales, etc. No obstante, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial fuerte? Salta a la vista que esta última esfera es la más ambiciosa, especulativa y revolucionaria de las dos. Sin ir más lejos, algunos prototipos como Ava, de Ex Machina, el agente Smith, de Matrix, o Vicky, de Yo Robot, pertenecen aún al terreno de la ciencia ficción. Desafortunadamente, las exageraciones acerca de las destrezas, atributos y competencias de la IA general, tanto en revistas profesionales como medios de comunicación, han terminado por menoscabar su reputación, llegándose incluso a concebir durante varias décadas como una quimera mórbida y futurista sin ningún tipo de soporte empírico.
Para conceder a esta rama el beneficio de la duda, este estancamiento podría ser un testimonio de la dificultad inherente a su misión más que una indicación de su inviabilidad. Puesto en palabras más llanas, el hecho de que no se haya logrado todavía no implica que no se vaya a lograr nunca, sin perjuicio de que proclamar a los cuatro vientos que uno sabe exactamente cuándo sea un ejercicio de arrogancia epistémica. John Searle propuso un curioso experimento mental para reflexionar profundamente sobre los límites de la inteligencia artificial en lo que respecta a la comprensión y la conciencia. Imaginemos un escenario en el que se ha desarrollado un programa informático experto en el idioma chino capaz de superar con creces la prueba de Turing. A continuación, el filósofo norteamericano ubica en una sala cerrada a un señor que, a pesar de no hablar ni entender dicha lengua, tiene acceso a varios diccionarios y manuales que contienen las instrucciones del software. Bien, si un hablante real que se encuentra fuera de la habitación escribiera un texto en chino en una tarjeta de tamaño mediano y acto seguido le introdujera en el cuarto a través de una pequeña ranura situada en la parte inferior de la puerta, entonces el hombre encerrado se limitaría a seguir las pautas algorítmicas del manual con objeto de transformar la secuencia entrante de caracteres en una secuencia saliente que constituya una respuesta dotada de sentido y coherencia. La perspectiva de un observador externo sería que el residente de la sala es un individuo plenamente inteligente y versado en mandarín. Ahora bien, ¿existe algo o alguien dentro de la habitación que realmente comprenda el chino? Searle postula con vehemencia que no. Lo único que la persona de afuera llegaría a ver es que la contestación ha sido adecuada, y a raíz de ello, creería falsamente que el señor del cuarto sí entiende y habla el idioma. Empero, la actuación del copista consta como una manipulación de símbolos carentes de significado para él. Así pues, el argumento de la habitación tiene por objetivo poner en tela de juicio al funcionalismo, una teoría en la filosofía de la mente que considera los estados mentales en términos de sus operaciones o funciones en el sistema cognitivo. En el contexto funcionalista, una función es un conjunto de asociaciones entre entradas y salidas. Entonces, dos funciones serán tomadas por idénticas siempre y cuando realicen exactamente los mismos nexos entre los inputs y los outputs. Por aplicación analógica, el funcionalismo sostiene la siguiente premisa: si algo se dispone a efectuar las mismas operaciones que mi cerebro, tal cosa debería dar lugar a los mismos fenómenos mentales. De este modo, el pensamiento puede verse como una forma de programa que puede ser ejecutado de la misma manera por muchos sistemas diferentes, como los humanos, los animales e incluso los robots. Como algunos espectadores ya habrán podido anticipar, el computacionalismo es un tipo particular de funcionalismo. Otra línea teórica que casa con esta idea es la realización múltiple o multirealización, una tesis filosófica que afirma la posibilidad de realizar o implementar una misma propiedad o función en varios sistemas de distinta naturaleza. Aunque nunca hemos logrado replicar la función cerebral fuera de un cerebro biológico, la idea de que un mismo algoritmo se pueda ejecutar en soportes inesperados sí nos brinda multitud de ejemplos reales. Véase, la realización del juego de la vida de Conway dentro del juego de la vida de Conway, la emulación de un submundo de Minecraft en un ordenador construido dentro de Minecraft, o la confección de máquinas de Turing para las reglas de las cartas Magic. En el experimento mental, lo que hace el hombre en la sala al seguir ciegamente las instrucciones del libro es funcionalmente equivalente al rol de un ordenador corriendo un programa,
con lo cual se podría alegar que el copista encarna de alguna manera la computadora. Y de acuerdo con John, la puesta en marcha de un algoritmo no es de por sí suficiente para producir la comprensión. Sin embargo, ¿a qué se refiere el pensador cuando hace uso del verbo comprender? Grosso modo, podríamos distinguir entre aspectos objetivos y subjetivos del concepto. En el plano de la objetividad, la proposición Jude Bellingham sabe jugar al fútbol conllevaría implicaciones muy parecidas a la proposición Jude Bellingham sabe hablar inglés. Claro, sería posible comprobar objetivamente la primera afirmación asistiendo a un partido del Real Madrid para evaluar las habilidades futbolísticas del número 5. Análogamente, también se podría verificar que el británico domina su lengua nativa manteniendo una conversación con él a tiempo real. Antes bien, el plano de la subjetividad demanda una mirada más íntima, privada y profunda, ya que la comprensión no se reduce únicamente a la superación de un test práctico mediante el cual una persona demuestra poder manejar un juego de preguntas y respuestas de la misma forma en la que es capaz de hacer un regate, desmarcarse de un defensa o tirar a portería. Esta dimensión subjetiva, idest, interna al sujeto, convoca una experiencia consciente que solamente se puede conocer en primera persona. Por ello, habría que considerar los llamados qualia, cualidades subjetivas de experiencias individuales que no pueden ser aprendidas ni comunicadas sino a través de la propia conciencia. Véase, la rojez del rojo, la repulsividad del dolor, el sonido de una nota musical, la fragancia de una flor. Con ello, cada cual representa un elemento intrínseco de la percepción humana, o sea, un aspecto sensorial único e intransferible cuya condición sine qua non para ser adquirido es ser vivido. En el contexto de la antes mencionada tecnología emocional, los sistemas de seguridad inteligentes de algunos coches automáticos se refinan constantemente para detectar con cada vez más precisión estados que puedan poner en peligro la vida del conductor: estrés, cansancio, ebriedad. Eso sí, cosa distinta es que esta inteligencia artificial comprenda cómo se vive en carne propia cuando uno está estresado, cansado o ebrio. En el argumento de la sala china, lo más apropiado sería interpretar la comprensión desde la subjetividad. A mi parecer, eso es precisamente lo que Searle tiene en mente. A fin de cuentas, la especificidad de la situación es que el hablante real no puede advertir desde fuera que el señor en la habitación no tiene ni idea de mandarín. El autor aclaró este abanico conceptual en un artículo publicado en el año 2010. La implementación de un programa informático no es per se suficiente para la emergencia de la conciencia. La computación está definida de manera puramente formal o sintáctica, mientras que los espíritus tienen un contenido mental o semántico real. De ahí que no podamos pasar de la sintaxis a la semántica simplemente con operaciones del primer tipo. Es por esto por lo que el estadounidense declaró que, desde el momento en que aceptamos la hipótesis razonable de que el ser humano es capaz de comprender conscientemente, su experimento nos obligará a concluir que el funcionalismo, o al menos el computacionalismo, es erróneo. Con arreglo a lo expuesto, John continuó argumentando que tanto la conciencia como los estados mentales requieren, abro comillas, la presencia de propiedades físico-químicas reales de los cerebros humanos reales. Sí, me explico. En el terreno investigativo de la IA, existen dos corrientes metodológicas fundamentales que, si bien pudieran parecer antagónicas, exploran de manera simultánea el vasto horizonte de la cognición. Por un lado,
el conexionismo se centra en el diseño y la creación de redes neuronales artificiales con vistas a reproducir físicamente la arquitectura cerebral. Por otro lado, el simbolismo procura replicar la inteligencia humana mediante el análisis cognitivo y la manipulación de símbolos, desligándose por completo de la estructura biológica del cerebro. Para matizar la dicotomía, el profesor de filosofía Jack Copeland puso como ejemplo un sistema dotado de un escáner óptico destinado a reconocer letras del alfabeto latino. En el enfoque conexionista, una técnica habitual consistiría en el entrenamiento progresivo de una red neuronal a la que se le importaran uno a uno los caracteres, cuyos parámetros se ajustarían paulatinamente gracias al afinamiento de las conexiones sinápticas. En cambio, el enfoque simbólico convocaría la elaboración de un programa informático que comparase cada letra del abecedario con descripciones geométricas preestablecidas para poder luego ejercer inferencias lógicas. Actualmente, ambas corrientes coexisten, pero es ampliamente reconocido que se enfrentan a serias limitaciones. En lo que a esto respecta, el simbolismo muestra un rendimiento óptimo en entornos simplificados, pero tiende a fracasar al achacar la complejidad de la realidad única y exclusivamente a través de símbolos. Por su parte, el conexionismo ni siquiera ha logrado aún emular los sistemas nerviosos de seres vivos invertebrados. El relato de la habitación china fue un punto de apoyo esencial a la hora de fusionar el simbolismo con el conexionismo, pues tanto las representaciones simbólicas como las conexiones neuronales parecían tener algo que decir en lo que atañe a la constitución plena de una inteligencia artificial fuerte. John Searle defendía con base en su naturalismo biológico las dos tesis siguientes. 1. Todos los fenómenos mentales, desde las molestias, los cosquilleos y los picores hasta los pensamientos más abstrusos, son causados por procesos neurobiológicos de nivel inferior en el cerebro. Y 2. Los fenómenos mentales son características cerebrales de nivel superior. En resumidas cuentas, esta es una forma de reconocer que la mente no se explica únicamente por medio de mecanismos fisiológicos y neurológicos aislados, pues también habría que tomar en consideración la manera en que se integran y manifiestan en un grado más elevado de organización y funcionamiento. Todo se ha dicho, el filósofo no niega categóricamente la posibilidad de que algún día se puedan crear entes maquinales conscientes, sino su confección a través de propiedades exclusivamente formales. El hecho de que las dinámicas cerebrales causen la conciencia no implica que solo los cerebros puedan ser conscientes. Al igual que el corazón es una máquina biológica a partir de la cual hemos logrado construir corazones artificiales, podríamos llegar algún día a diseñar una máquina artificial que sea consciente a partir del cerebro. Bajo este prisma, la tarea de programar una IA que pueda experimentar lo que está pensando en vez de pensar a secas deviene aún más titánica. Si bien la neurobiología apunta a que la solución a todos estos problemas yace en el descubrimiento de los correlatos neuronales de la conciencia, el abismo entre una descripción fisiológica y la vivencia fenomenológica permanece como uno de los retos más esquivos de la ciencia moderna y la filosofía de la mente. En este sentido, algunos neurobiólogos creen que esta maraña de interrogantes se desliará cuando se comience a identificar la relación existente entre la maquinaria en nuestras cabezas y sus propiedades colectivas, véanse, la mente, la experiencia o la comprensión. El pensador norteamericano comentó que no resulta demasiado difícil dar una definición de la conciencia desde el sentido común.
lo que realmente le fascina es el mecanismo por el cual una amalgama de células nerviosas y conexiones eléctricas en el cerebro puede dar lugar a fenómenos subjetivos como percibir, significar o pensar. En otras palabras, el profesor explora más el cómo de la conciencia que su qué. ¿Cuál es la conexión entre nuestros pensamientos y el contenido al que se refieren? Esto es, los objetos y situaciones del mundo. Esto se conoce como el problema difícil de la conciencia. El filósofo australiano David Chalmers reflejó así su perplejidad ante el presente enigma. Es innegable que algunos organismos vivientes son sujetos de experiencia, pero la pregunta de cómo lo son es indudablemente confusa. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que haya algo que describimos como una imagen o película mental? ¿Por qué tenemos una experiencia visual, olfativa o auditiva cuando nuestros sistemas cognitivos se enganchan en información visual, olfativa o auditiva? ¿Y cómo es posible que una combinación de procesos físicos dé lugar a una vida interior tan rica? Parece poco razonable que esto deba ser así. Y sin embargo, lo es. Llegados a este punto, quizás se sorprenda el oyente al saber que la mayoría de los filósofos de la mente siguen siendo funcionalistas. Y es que el argumento de Searle ha sido ampliamente criticado desde su primera formulación. Casi todo el mundo coincide en que algo no cuadra en su experimento mental, aunque no necesariamente se concuerde en qué exactamente. Antes mencioné que el tipo de la habitación encarna en cierta medida a un ordenador en tanto en cuanto sigue una serie de instrucciones programadas y programables para generar mensajes en chino. Ciertamente, son muy pocos los que sostendrían que este sujeto comprende el idioma, pues la propia estructura del problema deja entrever que esto resulta simplemente falso. Con todo, es justamente en esta encarnación donde reside el quid de la cuestión. Si uno lo piensa detenidamente, el copista en la sala representa solo una pequeña parte de la computadora. En realidad, él juega el rol de un procesador, mientras que la máquina entera que realiza el algoritmo sería el sistema formado por la habitación en su conjunto. En línea con esta réplica, ya no es el hombre quien verdaderamente entiende el chino, sino el todo constituido por el hombre, el programa, el manual, la sala, la mesa y las cartas. Y el hecho de que la comprensión y la conciencia emerjan de elementos carentes de estas facultades no parece tan sorprendente. Después de todo, es generalmente aceptado que la conciencia surge del cerebro a raíz de la actividad de neuronas que, por separado, no comprenden nada ni son conscientes de sí mismas. Sigue siendo bastante extraño, pero este detalle sugiere que el mero hecho de que la persona encerrada en la sala no entienda el chino está lejos de ser suficiente para excluir ipso facto que algo, a cierto nivel de descripción adecuado, tenga cierta comprensión de la lengua en cuestión. Por descontado, John enunció un supuesto auxiliar como contestación ante esta objeción. Podríamos imaginar que el señor aprende de memoria tanto el código como las pautas del programa. Vale, necesitaría para ello un supercerebro con capacidades de cálculo extraordinarias, aunque no perderíamos nada por dejar volar un poco más la imaginación. En tal caso, la ventaja es que el copista ni siquiera tendría que estar confinado en un cuarto aislado. Se le podría dar directamente una frase en mandarín para que ejecute muy rápido las pertinentes instrucciones en su cabeza. Acorde al autor, este superhumano también estaría condenado a manipular una simbología para él desconocida y, por lo tanto, ya no cabría justificar que el sistema habitación china sí comprende el idioma pese a que el hombre procesador no lo haga. Aún así, este planteamiento tampoco se ha librado de réplicas igual de creativas.
¿Qué ocurriría si el software simulara la secuencia de descargas nerviosas en la sinapsis del cerebro real de un hablante chino? Pues que el sujeto en la sala estaría simulando un cerebro real. Esta variación resulta más plausible, porque el sistema opera ahora claramente como un cerebro humano, lo cual fortalecería la intuición de que hay algo además del hombre en la habitación que podría entender chino. De hecho, esta variante donde el señor memoriza la lista de algoritmos para ejecutarlos mentalmente es comparable a un hombre ordenador emulando en su potentísimo cerebro una máquina virtual. Un caso que guarda ciertas similitudes con el acto de emular una consola antigua en un PC, es decir, simular en una computadora el comportamiento de otra. El único matiz a tener en cuenta es que este individuo estaría proporcionando un soporte un tanto inusual para hacer funcionar el programa. Lo cierto es que un buen número de académicos califican el argumento de Searle como una versión más del problema de las otras mentes aplicada a la computación. Lo más inquietante es que el propio filósofo se esfuerza por recordar al lector que no es posible detectar la experiencia consciente examinando desde fuera el comportamiento de una entidad, bien sea una máquina, un ser humano o cualquier otro animal. Por este motivo, creo conveniente proponer a la audiencia la elaboración de un ensayo aparte acerca de los misterios de la conciencia. En caso de que este documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con ello. Una vez dicho esto, ¿merecen las carencias computacionales el pleno descarte de toda forma de pensamiento maquinal o más bien la admisión de una forma limitada o alternativa? ¿Se puede afirmar que la inteligencia artificial piensa, sea lo que ello fuere? Bueno, mi curiosidad me ha llevado a formular esta última pregunta al chatbot GPT-4. Siendo conocedor tanto de sus limitaciones internas como de su papel relativamente modesto dentro del arsenal tecnológico de la IA, es interesante ver cómo la respuesta que aparece en pantalla sintetiza la mayoría de las ideas expuestas a lo largo del vídeo. De forma análoga a la inteligencia, quizás lo ideal sería encontrar un punto de equilibrio al uso aristotélico, a saber, confeccionar una cadena de criterios lo suficientemente estricta como para no incluir en ella cualquier sujeto, objeto o interacción, y a la par, lo suficientemente flexible para no excluir de ella a cualquier ente ontológico distinto a un Homo sapiens. En el contexto computacional, el pensamiento se definiría como la propiedad de una máquina para procesar información a partir de una serie de datos, incorporando el aprendizaje automático para mejorar y pulir progresivamente el análisis de patrones, la toma de decisiones, el alcance de objetivos y la optimización de resultados. En un programa avanzado de ajedrez, pensar involucraría el análisis de la posición actual del juego, la generación de posibles movimientos y la evaluación de sus potenciales resultados en función de un conjunto predefinido de reglas y algoritmos. Jaque mate, supongo. Bromas aparte, tenemos y tendremos cada vez menos razones para negar que la inteligencia artificial exhibe unos niveles de comprensión cuyo aumento y naturaleza es cada vez más difícil de controlar y predecir. Y lejos de ceder a las exageraciones, mi cometido no es otro que tratar de poner palabras a las transformaciones que han sucedido y podrían suceder en el siglo XXI.